Buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de los webinars ITR. Pues les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes. Gracias por su participación. Estaremos todavía un minuto esperando para que se incorporen cada vez más participantes. Y bueno, pues la verdad es que comenzamos el día de hoy nuestro máster en lubricación automotriz, un tema que es esperado a lo largo de todo el año. Recuerden que este programa de 3 webinars tiene justamente la opción de generar una certificación, cubriendo, por supuesto, una serie de requisitos que vamos a estar enumerando, principalmente la asistencia, 70% en cada uno de los 3 eventos. Y una vez que esto ocurra, vamos a generar también entonces una lista para la gente que va a tener la opción de prepararse para la evaluación. Recordar que es una certificación que se genera gracias a un organismo con el cual tenemos una colaboración denominado AMSAS, que a su vez depende de la Confederación Nacional de Talleres, uno de los gremios en México y Latinoamérica, que justamente incorpora a los compañeros mecánicos en todo el continente, ¿sí? Recordar que este proceso, desde luego, toma su tiempo, no es un proceso en el cual nosotros podamos intervenir. Entonces, les pedimos paciencia una vez que se conozcan los resultados para que la entidad que justamente se encarga de emitir estos documentos nos haga llegar los mismos y a su vez nosotros iniciar la fase de distribución, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito qué es lo que tenemos para ustedes en este grupo de 3 webinars, ¿sí? Vamos a ver entonces, primeramente una información referida, ¿verdad?, a un par de QRs que tenemos ahí listos para ustedes. Un segundito para que los puedan observar todos. Y en estos QRs lo que buscamos es justamente que se incorporen a los grupos que tenemos disponibles, ¿sí?, para efectos de que puedan integrarse a nuestras comunidades, ya sea a través del grupo de Telegram, ¿sí? Un grupo en esta aplicación tipo WhatsApp, donde justamente mencionamos acerca de las fechas de los eventos y del momento en que se generan también los archivos de Q&A, que ya saben es el compilado de las preguntas de cada tema. Se revisa al final, se hace, por supuesto, la respuesta a cada una de sus dudas que se generaron durante la interacción y al final en este archivo lo compilamos, lo enviamos y es uno de los documentos que podemos justamente publicar en el grupo de Telegram. Además, por supuesto, pues de toda la interacción que se puede dar entre los compañeros, ya algunos de ellos con una iniciativa importante han creado grupos paralelos para atender dudas, para atender cuestiones ya netamente de temas de mecánica, de electrónica, que facilitan de alguna manera su convivir y su trabajo que incluso generan ustedes a diario, ¿sí? Entonces la idea es que esta comunidad pues sirva como apoyo a dudas, a recomendaciones y por supuesto en el caso de ITR pues las dudas que tengan acerca de aspectos de lubricación con todo gusto. Y en el canal de YouTube ITR lo que tenemos en este canal es justamente todas las emisiones anteriores. Mucha gente nos pregunta, oye, no estuve en el anterior, no pude asistir al de hace 2 semanas. Aquí los vamos justamente incorporando para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de asistir. Están varios de estas emisiones ya
justamente resguardadas, almacenadas, y la idea, pues, posteriormente, ¿verdad? Que sirva como un centro de consulta sobre algún tema en particular. Están, por supuesto, las grabaciones de los webinars y también tenemos otro tipo de información, toda de tipo técnico, ¿verdad? Muy relacionada, muy asociada a las cuestiones de lubricación y de mecánica automotriz principalmente, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a obtener a través de estas incorporaciones a los canales que tenemos tanto de Telegram como de YouTube, ¿sí? Entonces, decíamos, iniciamos este primer capítulo, ¿sí? Con la fecha de hoy, son tres webinars y entre ellos se integran justamente este capítulo denominado Máster en Lubricación Automotriz. Decíamos que al término del tercero estaremos generando la estadística de los tres respecto a la asistencia, ¿sí? Para establecer justamente quiénes van a presentar la evaluación, que tengan por supuesto el interés, y posteriormente ya resultado de la evaluación les haremos llegar una comunicación individual a través del correo que den de alta para establecer justamente pues quiénes son los que con su esfuerzo, con su capacidad, conocimiento, han podido acceder a la certificación, ¿sí? Terminando el tercer capítulo, ya en el mes de abril, pues retomamos, ¿verdad? Los temas que son de interés. En este caso, este webinar número 7 estará hablando, como lo vemos ahí, del diagnóstico de los sensores de control electrónico en el motor, ¿sí? Entonces, el requisito, recuerden, para obtener esta primera constancia por cada uno de los temas es participar en el 70% y ya en el grupo de tres se hará, repito, la estadística para determinar cuál fue el nivel de asistencia y dar paso al tema de la evaluación, ¿sí? Entonces, esta es la información referida al webinar y es una muestra justamente del certificado del cual estábamos hablando. Eh, Nuevamente lo comentamos, no es Roche France quien lo emite, es justamente una colaboración, una vinculación que tenemos con este organismo denominado AMSAS, que a su vez depende de la Confederación Nacional de Talleres. Y repetimos, hay un tiempo, hay un proceso en el que se tiene que, ya hablábamos de la parte de quién puede presentar la evaluación, el resultado de la evaluación, el informe, la solicitud de estos certificados a la institución. Asegúrense de su nombre correcto, los correos, ¿verdad? Para tener toda la información precisa y clara, ¿sí? Entonces, una vez que la evaluación, como lo vemos ahí, sea en un valor igual o superior a 8.5, entonces pues son acreedores a esta certificación, ¿sí? Entonces, esta es la información que tenemos para todos ustedes que nos acompañan y que nos favorecen justamente con su presencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues iniciar con el tema. Recordemos que este máster en lubricación automotriz lo que hace es recorrer justamente todos los elementos que en el automóvil justamente tienen la necesidad de ser lubricados, por supuesto el motor, pero también reconoceremos otros sistemas. Pero previamente, pues lo de lo que vamos a hablar en este primer capítulo es justamente de los antecedentes y un poquito de los conceptos básicos que serán utilizados en adelante y que vale la pena manejar. Entonces, iniciamos con nuestro ¿sabías qué? Y bueno, este tema de la lubricación, en realidad, la necesidad de mover objetos pesados, por supuesto que no es una necesidad actual. Aquí vemos un dato, ¿verdad? Se utilizaba inicialmente ciertas sustancias que se encontraban en la naturaleza, como el aceite de oliva, para de alguna manera facilitar este movimiento, este desplazamiento, como lo vemos ahí, para facilitar la movilidad de piedras, fragmentos de madera en construcciones importantes. Entonces damos paso a nuestra compañera, la ingeniera Viridiana Blanco, para este primer capítulo. Muchas gracias por su asistencia. Y si ya estás por aquí, Viri, por favor, ayúdanos con los primeros temas. Hola Pete, claro que sí, ya andamos por aquí. Buenas noches. Pues como ya lo mencionaban, entonces vamos a iniciar con el origen, de dónde es que surgen los lubricantes. Ya nos ayudaban un poco con ese ¿sabías qué? De hecho, más adelante van a darse cuenta que les vamos a presentar una línea del tiempo donde justo vamos a poder comenzar a comprender cómo es lo que utilizaban antes las primeras civilizaciones para lubricar, hasta hoy en día la evolución que tanto ha cambiado el aceite lubricante. Ya bien lo mencionábamos que toda esta necesidad surge ¿de qué?
pues de trasladar, de mover objetos pesados. Entonces, un día el hombre se dio cuenta que si interponía alguna sustancia entre esta superficie y el objeto pesado, pues el objeto lo podía desplazar o mover de una forma mucho más sencilla e incluso mucho más rápida. Entonces empezó a analizar qué es lo que tenía alrededor y se dio cuenta que para ese entonces, para esa época, lo que podía ocupar era lo que tenía a la mano. Los primeros lubricantes, vamos a darnos cuenta que fue el agua, una de las sustancias clave. También hubo lubricantes de origen vegetal, como ya nos decía ahorita Peter aquí en el ¿Sabías qué? Que es el aceite de oliva, aceite de soya, de semillas de girasol, etcétera. O bien también ocupaban esas primeras civilizaciones las grasas de origen animal. ¿Qué tipo de animales? Pues los que se ocupaban para esta actividad del comercio, ganadería, que son reses, vacas, algún tipo de ballenas, etcétera. Pero recuerden, eso quedó en el pasado. De hecho, hoy en día todavía no se sabe con exactitud cuál fue el primer momento o el tiempo clave en la historia donde el hombre comenzó a lubricar. Sin embargo, lo que sí se conoce eran las sustancias que comenzaba a utilizar. Conforme pasa el tiempo, y si se pueden dar cuenta en esta línea, vamos a darnos cuenta que para ahí un periodo de 1500 y 1600 ya se empieza a estudiar de una forma mucho más formal el tema de la lubricación y para eso se crea una ciencia conocida como la tribología. La tribología va a ser esta ciencia encargada de estudiar tres fenómenos principales, que es la lubricación, la fricción y el desgaste. Imagínense que nosotros pudiéramos definir con una palabra lo que es lubricación, nosotros lo entenderíamos como una separación. Interponemos una película lubricante que tenga una viscosidad adecuada o correcta para reducir al máximo lo que es la fricción. La fricción, perdón, va a ser este roce inminente que va a suscitarse en este caso, pues en elementos o componentes mecánicos que están formados principalmente por metales. Si nosotros no interponemos esa película de lubricante, vamos a generar un desgaste, que es conocido como la pérdida de materia. Entonces, por eso es muy importante que a partir de 1500 a 1600 se haya comenzado a estudiar todos estos fenómenos y la ciencia lleva por nombre tribología. Conforme pasa el tiempo, pues el hombre, las evoluciones se fueron dando. Y es por eso que vamos a encontrar que en el siguiente periodo de la línea del tiempo vamos a hablar de la revolución industrial. Aquí llegan las primeras máquinas. Estas primeras máquinas se dan cuenta de un problema que para ser lubricadas ya no podían utilizar únicamente lo que antes se utilizaba. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que estas primeras máquinas ya comenzaban a operar a ciertas temperaturas, cierto tipo de presiones, soportaban impactos, choques, cargas, etcétera. Entonces, todo eso hacía que las bases lubricantes que utilizaban las primeras civilizaciones se quedaran muy cortas en cuanto a propiedades, características y rendimiento. El hombre no se iba a quedar atrás y comenzó a investigar qué es lo que estaba pasando alrededor del mundo. Y se dieron cuenta que en el continente americano, en países como lo son Estados Unidos y Canadá, se comercializaba una sustancia de color oscuro, conocida hoy en día como petróleo. Entonces, de ese proceso de refinación del petróleo, lograron extraer nuestro primer tipo de base, conocida como la base mineral. Si avanzamos en el siguiente eslabón de la línea del tiempo, vamos a darnos cuenta que para la expansión del capitalismo industrial, vuelven otra vez estas demandas y estas necesidades de que cada día se hacen mucho más eficientes estas máquinas. Las condiciones de operación son mucho más demandantes. Entonces, en algunas aplicaciones o casos nos vamos a dar cuenta que las bases minerales resultan no del todo tan favorables y es por eso que se crean las bases sintéticas. Estas se crean mediante reacciones químicas en un laboratorio. Entonces, con esta primera diapositiva creo que nos podemos dar idea o cuenta de cómo es que han ido evolucionando los lubricantes, desde empezar a utilizar agua o grasas de origen animal o aceites vegetales, a pasar un proceso de refinación del petróleo para obtener bases minerales o bien reacciones químicas en un laboratorio para tener una base de mejor desempeño conocidas como bases sintéticas. Antes de adentrarnos un poco más a los temas de lubricación, ya les decía a mi compañero el ingeniero Pedro que en este primer tema vamos a ver muchos conceptos, pero estos conceptos son clave porque alrededor de las otras dos sesiones, incluso en el tema de motores, se van a dar cuenta que estos conceptos los vamos a estar repitiendo. Tenemos el primero de ellos, oxidación. ¿Cuántos de nosotros no solemos llamar oxidación este proceso que aparece en los metales, este desgaste de color rojizo o color cobre? Hoy en día, después de este curso, tenemos que aplicar de forma correcta esta palabra.
Oxidación únicamente va a hacer referencia a la degradación o envejecimiento que sufre el aceite lubricante. ¿Por qué se oxida? ¿Por qué se degrada? Pues vamos a tener que el enemigo número uno van a ser las altas temperaturas. O bien hay otras condiciones ambientales que pudieran estar degradando esas propiedades, como el contacto con polvo, humedad, etcétera. Pero entonces recuerden, ¿quién se va a oxidar? La base lubricante. De hecho, por eso les ponemos la imagen, ¿no? Para que se acuerden que el que se oxida, el aceite lubricante. Ahora sí, ¿qué le va a pasar a los metales? Bueno, pues va a haber dos fenómenos de ataque, de degradación. El primero de ellos, herrumbre. Herrumbre va a ser el ataque que van a sufrir esos componentes metálicos por estar en contacto ya sea con el agua o bien con la humedad. Y por último tenemos la corrosión, que es igual otro tipo de desgaste que afecta a los metales, pero ahora por sustancias químicas o bien los ácidos que se forman en el proceso de la combustión. Ya más adelante, cuando hablen del tema de motores, se van a dar cuenta por qué se genera este fenómeno de los ácidos en el proceso de la combustión. Avanzando en este tema del día de hoy, vamos a tener aquí nuestra ecuación. Recuerden, ya les había dicho yo que lubricar en una palabra es igual a separar. Ese sería su sinónimo. Y esta ecuación de lubricar nos va a decir que lo que nosotros vamos a poder obtener al utilizar el aceite correcto, de la viscosidad correcta, y haciendo los periodos de mantenimiento y drene de ese aceite de forma correcta, vamos a lograr disminuir la fricción. Recuerden, fricción igual a roce entre superficies metálicas. Si yo disminuyo esa fricción, por ende va a haber un menor desgaste en el componente del cual yo esté hablando. Entonces, si tenemos menos fricción y por ende hay menor desgaste, ¿qué es lo que logramos? Pues una mayor durabilidad. Recuerden, no vamos a poder evitar que algún elemento, en este caso de la parte automotriz, llegue a no fallar, a no descomponerse. Hoy en día no existe algún elemento que dure para siempre. Sin embargo, les repito, utilizando claves que nosotros les vamos a dar en el transcurso de estas 3 sesiones, se van a dar cuenta que van a poder ustedes aprender a identificar cuál es el aceite correcto y con esto prolongar la vida útil de cualquier elemento automotriz. ¿Vale? Avanzando en esta presentación, ahora vamos a ver las funciones básicas que cualquier aceite lubricante hace. Acuérdense, ahorita estamos en el tema de origen, todavía no estamos hablando de un elemento o de un sistema en específico. Entonces, cualquier lubricante va a tener estas 5 funciones clave. La primera, la principal, la lógica, lubricar. Acuérdense, lubricar igual a separar. Después tenemos otra función que vamos a llamar limpiar. Esta función nos va a ayudar con una serie de aditivos que más adelante la vamos a nombrar. El aceite lubricante va a ser capaz de estar absorbiendo, neutralizando toda esta suciedad o ácidos que se lleguen a generar en un sistema para prolongar la vida útil de esos elementos e impedir que se sedimente algún tipo de lodo, laca, barnices, etcétera. Como tercer función tenemos la de enfriar. El aceite lubricante también es capaz de disipar ese calor que se pudiera estar generando. Si bien hay un sistema que lo hace en su mayoría, el aceite lubricante al momento del arranque, hablando por ejemplo de los motores, va a ser el encargado de comenzar a disminuir esa fricción, ese roce que hay entre metales y con esto podemos llamar que esa sería la tercera característica, enfriar. Después tenemos otra que es la de proteger contra herrumbre y corrosión. Si se dan cuenta, son conceptos que acabamos de ver. Entonces, el aceite lubricante va a proteger ¿a quién? A los metales contra el ataque de agua o humedad. Acuérdense, lo vamos a identificar como humedad. O bien lo va a proteger también de sustancias químicas o bien ácidos que en este caso se van a estar formando en el proceso de la combustión. Y por último, pero no menos importante, tenemos la quinta función, conocida como reducir ruidos y vibraciones. Nosotros sabemos que un sistema, que el automóvil está trabajando de forma normal o que nada le duele, ¿de qué forma? Pues cuando damos marcha, cuando apretamos el botón de encendido y decimos que la máquina se escucha parejita, en silencio, no hay ningún ruido. Pero ¿qué va a pasar conforme pase el tiempo? Nosotros no hagamos los periodos de mantenimiento adecuado o lo utilicemos de más esa unidad, pues el aceite a lo mejor se va a comenzar a degradar, va a comenzar a fallar algún elemento y ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque vamos a decir, oye, este ruidito el día de ayer o hace un mes no lo traía el vehículo. Entonces puede ser un indicativo de que algo está fallando en el automóvil y pues puede ser una alerta que a nosotros nos va a avisar para llevarlo al mecánico y ver cuál es esa corrección o esa falla mecánica. Entonces, esas son las 5 funciones clave de cualquier aceite lubricante. Recuerden, seguimos en el tema de orígenes, todavía no estamos hablando de
un aceite en específico. Después vamos a traer la composición del aceite lubricante. Imagínense que a nosotros nos dieran el poder de tener visión de rayos X y pudiéramos ver qué hay dentro de este envase de aceite lubricante. Pues nosotros vamos a darnos cuenta que en su mayoría lo que hay, la materia prima sigue siendo un básico, ya sea mineral o sintético. Y después ese aceite requiere de ciertas propiedades que le deben de añadir los aditivos, que más adelante vamos a ver cómo trabajan y qué hacen. Entonces, más o menos así es como se ve la proporción. En su mayoría sigue siendo aceite básico, pero también le añadimos aditivos que nos van a ayudar a mejorar esas propiedades que tiene el aceite. Después vamos a poder encontrar ahora sí la definición. ¿Qué va a ser un aceite lubricante? Ya vimos las funciones, ya vimos contra qué protege, cómo es que va a estar trabajando, disminuyendo la fricción y por ende va a haber menor desgaste. ¿Pero qué es? Pues nosotros ya sabemos que nos gusta decir que un aceite lubricante, pues es una mezcla científicamente balanceada entre dos componentes, ¿no? Los acabamos de ver, aceite básico y un paquete de aditivos. El aceite básico únicamente vamos a encontrar dos tipos, básico mineral y básico sintético. En algunos casos vamos a requerir que todavía ese aceite tenga mejor desempeño, pues nos ayudamos del paquete de aditivos. Ojo, paquete de aditivos. Hoy en día vamos a hablar de los 12 aditivos más comunes, los que más se utilizan, y dependiendo de la aplicación o requerimientos que yo necesito que tenga ese aceite lubricante, yo voy a seleccionar en un promedio de entre 6 y 8, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, vamos a ver que un aceite para motores no comparte el mismo aditivaje que los aceites para transmisión estándar o transmisión automática, para un diferencial, etcétera. Cada aplicación tiene su paquete de aditivos ya preseleccionado. ¿Por qué decimos que es científicamente balanceada? Porque ni podemos colocar aditivos de más, o sea, en exceso, y tampoco podemos colocar aditivos de menos. Si colocamos aditivos en exceso, como son sustancias químicas, conforme pase el tiempo, se van a dar cuenta que se va a generar una especie de ceniza, se van a comenzar a carbonizar, lo que nos va a generar sustancias ácidas o bien algún tipo de lodo o laca en el sistema en caso del exceso. ¿Qué pasa si colocamos aditivos en menor cantidad? Pues las 5 funciones básicas que acabamos de ver no se van a llevar a cabo de forma correcta. Hablando de dónde vienen las bases, vamos a tener la primera de ellas, que son las bases minerales. Acuérdense, provienen de la refinación del petróleo. Entonces, la calidad, características y propiedades de esta base, ¿de quién va a depender? Pues de la calidad del petróleo que nosotros estemos refinando en este caso. Esas características, vamos a ver 7 de ellas, que son las principales. Tenemos el porcentaje de azufre. Este porcentaje de azufre nosotros lo vamos a identificar como un contaminante. Entonces, su valor debe de ser lo más bajo posible, a diferencia del porcentaje de saturados, que es nuestra siguiente característica. Acuérdense que el petróleo es un hidrocarburo. Para no ahondar tanto en nuestros temas de o clases de química, acuérdense que un hidrocarburo nos dice que es una molécula de carbono enlazada o ligada a varios átomos de hidrógeno. En el mundo ideal eso debería de pasar, pero en el proceso de refinación del petróleo no sucede así. Muchas veces esas moléculas vienen añadidas en lugar de hidrógenos, puede ser una molécula o un átomo de azufre, de algún cloro, alguna cera, alguna parafina. Entonces, en este caso, entre más estable sea esa molécula, pues el aceite lubricante va a resistir más los periodos de oxidación. Después tenemos el siguiente concepto, viscosidad. La viscosidad, acuérdense que es la resistencia que tiene cualquier fluido al movimiento, ¿va? Y el índice de viscosidad es la estabilidad, en este caso, que va a tener el aceite lubricante a los cambios de temperatura. Entonces, como es estabilidad, estamos hablando que entre más alto sea este valor, pues nos está diciendo que la base lubricante es mucho mejor. Por último, tenemos estos 3 conceptos. Volatilidad. En este caso nos están hablando de la característica que va a tener el aceite a comenzar a evaporarse. Como no queremos perder nivel, no queremos perder presión de aceite, pues vamos a buscar que este valor siempre sea lo más bajo posible. Otra característica la conocemos como punto de fluidez. En algunas hojas de datos técnicos o presentaciones las pueden encontrar también como punto de escurrimiento. Esta característica, o más bien esta temperatura, nos va a decir cuál es el punto mínimo al cual el aceite va a dejar de fluir. Entonces vuelvo a lo mismo. Entre más bajo sea este valor, me va a decir que el aceite lubricante, aún en temperaturas menores a 0 °C, va a seguir fluyendo sin ningún problema.
Y por el contrario, tenemos el punto de inflamación, que nos va a determinar a qué temperaturas el aceite va a comenzar a generar desde una flama o en condiciones ambientales mucho más secas, podría generar hasta un incendio. Por lo tanto, aquí el valor debe de ser lo más alto posible. Después de estas características, vamos a ver que de ese proceso de refinación del petróleo vamos a poder obtener tres tipos de bases. Para este tema o para este segmento que es el automotriz, nos interesa que ustedes sepan que los básicos minerales para fabricar este tipo de aceites se ocupan las bases parafínicas, que son las primeras, las que están aquí en pantalla, las que su estructura es una línea. ¿Por qué? Pues porque estas características le permiten, como lo pueden ver en pantalla, resistir mejor al proceso de oxidación. Tienen un alto índice de viscosidad. Recuerden, son mucho más estables a los cambios de temperatura y no se mezclan con el agua. Acuérdense, el agua, perdón, es uno de nuestros principales enemigos en este tipo de aplicaciones. Entonces, nos quedamos que los básicos minerales que se ocupan para la parte automotriz se llaman bases parafínicas. Y después tenemos lo que es el nuevo segmento, que son los básicos sintéticos. Acuérdense, en algunas aplicaciones se quedaba un poco pobre el desempeño de una base mineral. Por lo tanto, el hombre tuvo que buscar, en este caso, reacciones químicas para generar bases sintéticas. Aquí ya no dependemos de la calidad del petróleo. Literal, acuérdense de esta caricatura de las chicas superpoderosas que decían, ay, yo quiero crear a la niñita perfecta, ¿no? Decían en el intro. Lo mismo pasa aquí con la base sintética. De acuerdo al desempeño que yo quiero que tenga esa base, es lo que voy a estar agregando en el laboratorio mediante reacciones químicas. Y en las bases sintéticas, pues tenemos más de tres, como lo podemos ver aquí en pantallas. ¿Cuáles van a ser la clave para el segmento automotriz? Pues las bases polialfa-olefinas, conocidas como PAUs, porque muchas veces a uno se les dificulta grabarse el nombre o escribirlo, entonces nosotros les decimos, pues con que ustedes pongan PAUs en el examen va a estar correcto. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, tienen propiedades o características que nosotros deseamos. Y algo bien importante, son las únicas bases, les repito, las PAOs, las que pueden ser compatibles con las bases minerales conocidas como parafinas. Por eso es bien importante que tengan este dato eh, claro, porque pues más adelante van a estar viendo ustedes que vamos a hablar de aceites minerales y sintéticos, pero se van a acordar que en origen de los lubricantes vimos varios tipos de bases, pero acuérdense, únicamente son compatibles de las bases minerales, las parafínicas, y de las sintéticas, las PAOs, por eso son las que se ocupan para lubricar. Tenemos ésteres, polialquilenglicol, pero se ocupan más en la parte industrial. La automotriz nos quedamos con PAOs y con bases parafínicas. Ya para comenzar a detectar un poco más acerca de los organismos que nos van a ayudar a identificar cuando un aceite es de calidad o no, pues tenemos al API, que es el Instituto Americano del Petróleo. Para el tema de origen de los lubricantes, API nos va a ayudar a clasificar esas bases que acabamos de ver en 5 grupos y va a tomar únicamente tres características, que son porcentaje de saturados, porcentaje de azufre e índice de viscosidad. Acuérdense, porcentaje de saturados, entre más alto sea este valor, mejor. Porcentaje de azufre, entre más bajo sea este valor, mejor. Y el índice de viscosidad, nuevamente, entre más alto sea este valor, va a ser mejor. API nos dice que van a ir incrementando su precio del grupo 1 al grupo 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que sufren algunas modificaciones para hacerlos mucho más estables. Si se dan cuenta en pantalla, del grupo 1 al grupo 3 van cambiando y van siendo estos valores mucho más deseables. ¿Eso cómo pasa? Pues lo vamos a ver en la siguiente pantalla. Tenemos que los básicos del grupo 1, literal, es el proceso de refinación de petróleo, se obtiene la base mineral y se envasa y es lista para ser comercializada. No se le añade nada más. Entonces, características o propiedades literal vienen de la calidad del petróleo que se haya refinado. Después tenemos a los básicos del grupo 2, donde este tipo de básicos ya son sometidos a un proceso que se llama hidrocraqueo o hidroprocesamiento. En pocas palabras, es inyección de hidrógeno. Acuérdense que yo les decía que muchas veces esa molécula de hidrocarburo traía enlazada un átomo de cloro, azufre, parafina, que la hacen inestable. Entonces, en este proceso lo que se hace es se inyecta hidrógeno para eliminar o romper esas burbujas indeseables y lograr que al hidrocarburo únicamente se enlacen moléculas de hidrógeno.
¿Qué pasa con los básicos grupo 3? Pues nuevamente son sometidos a este proceso de inyección de hidrógeno, pero en condiciones mucho más severas. Entonces, conforme pasa el tiempo o pasan estos segmentos del grupo 2 o grupo 3, la base se va haciendo mucho más estable. En algunas ocasiones, los básicos del grupo 3 son conocidos como bases sintéticas, pero de procedencia mineral, por este proceso de inyección de hidrógeno, donde les repito, rompemos o eliminamos estas moléculas no deseadas, añadimos átomos de hidrógeno y hacemos este hidrocarburo mucho más estable. En el grupo 4, pues únicamente están los 100% sintéticos. ¿Y qué base dijimos que íbamos a ocupar para el segmento automotriz? Pues las polialfolefinas. En el grupo 5 justo se quedan las bases que también les mencionábamos hace rato, que por sus características y propiedades no las podemos usar para este tipo de segmento. Tienen más aplicación en la parte de formulación de aceites lubricantes industriales. Hasta aquí habíamos hablado del 70% de un aceite lubricante, que es el básico, acuérdense, mineral o sintético. Vamos a hablar ahora de los aditivos. Un aditivo es una sustancia química que va a estar encargándose de cumplir tres funciones, ¿va? Pero algo bien importante, los aditivos que se ocupen para generar este paquete de aditivos deben de ser compatibles entre sí, porque les repito, un paquete de aditivos está conformado alrededor de entre 6 y 8 distintos tipos de aditivos. Entonces, como van a ir mezclados en esta formulación, pues deben de ser compatibles entre sí y no generar algún tipo de reacción química que haga que esta sustancia se llegue a separar o genere algún tipo de ácido. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Pues tenemos aditivos que nos ayudan a mejorar las propiedades que ya trae el aceite lubricante. Hay otro tipo de aditivos que van a estar encargados de suprimir esas propiedades que son indeseables en el básico. O bien, si no mejoran o suprimen, incluso las llegan a impartir. Hay unas características que aunque sean aceites básicos minerales o sintéticos, el aceite no lo trae y por lo tanto debemos de añadir este tipo de aditivos. Acuérdense, de estos 12 solo agarramos entre 6 y 8 para generar nuestro paquete. Vamos a ver el primero de ellos, aditivo antidesgaste. Como su nombre lo dice, nos va a ayudar a disminuir la fricción al máximo. Tenemos aditivos de extrema presión, que como lo están viendo en pantalla, son aditivos clave de los aceites para engranes. Cuando veamos ese módulo, se acuerdan de mí porque vamos a estar mencionando mucho este tipo de aditivos. Lo que va a hacer es endurecer principalmente los dientes de los engranes para que cuando deban de resistir algún tipo de choque, impacto, carga, lo que se rompa o se desgaste sea esa capa de aditivo y no los dientes de los engranes. Aditivo detergente, característico de los aceites para motores. Va a aglomerar toda esa suciedad que se está generando o ingresando al sistema. Y acompañado de su amigo el aditivo dispersante, pues el dispersante va a fraccionar esa molécula de suciedad que se estaba generando para que no se sedimente, no se quede atrapado pegada en el cárter o en alguna pared del motor y llegue a salir esa suciedad en el cambio de aceite. Aditivo antiespumante, un aditivo que no puede faltar en cualquier aceite lubricante porque al someterse a procesos de agitación o de movimiento se va a generar aire atrapado. El aire no lubrica, al contrario, remueve esa película lubricante y podría dejar desprotegido a cualquier sistema. Aditivo emulsificante nos ayuda a que se mezcle el agua y el aceite. Este tipo de aditivo tiene más aplicación en la parte industrial. Inhibidores del herrumbre van a proteger a los metales, acuérdense, contra contacto con agua o humedad. Tenemos mejoradores del índice de viscosidad que van a hacer que aún así el aceite lubricante sea mucho más estable a estas condiciones de cambio de temperatura. Los inhibidores de corrosión también ayudan a proteger a los metales, pero de sustancias químicas o bien algún tipo de ácido. Depresores del punto de escurrimiento logran que el aceite lubricante siga fluyendo aún en temperaturas mucho más bajas. Inhibidores de la oxidación van a prolongar la vida útil del aceite lubricante. Acuérdense, es el único que se oxida. Y por último, tenemos el aditivo demulsificante. Este aditivo nos va a ayudar a separar el agua y el aceite. Nuevamente, emulsificante y demulsificante tienen más aplicación en la parte industrial. En la parte automotriz, la verdad es que no. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de origen de los lubricantes. Antes de pasar al segundo segmento, por ahí me dijeron que está Peter porque nos va a dar un anuncio. No sé si ya andas por aquí, Pete, de nuevo. Sí, aquí estamos. Gracias, Viri. Sí, Gracias por perfecto. este primer capítulo. Y vamos justamente a compartir la información que hemos estado observando para los compañeros que se están agregando, ¿verdad? Conocer cuáles son los
fechas de noviembre. Bien, gracias. Estamos viendo ahora los Q&A, perdón, los QRs de nuestras publicaciones en redes sociales, el grupo de Telegram, donde se pueden integrar. Ahí lo que compartimos justamente son las fechas de los eventos, el momento en que compartimos esta presentación para quienes están preguntando. También compartimos las preguntas que se están generando pendientes, porque en esas preguntas vamos también a hablar a detalle de justamente el esquema de certificación para quienes se agregaron tarde a esta emisión. Ahí con todo detalle, esperen ese archivo, vamos a detallar completamente de una manera pues clara cuál es este proceso para poder acceder a la certificación. Y en YouTube ITR, tanto esta emisión como las anteriores, ahí van a encontrar justamente las grabaciones para quienes no pudieron asistir a alguna de las mismas. Vamos a entonces ahora a observar, ya esta información la vimos en el video. Siguiente emisión, segundo y tercer capítulo del máster en lubricación, los siguientes capítulos de aplicación de lo que representan los lubricantes para aplicación automotriz, y posteriormente ya volvemos con una programación dirigida a aspectos que ya conocen ustedes, diferentes temas de electrónica, de mecánica, ¿sí? Entonces vamos es un ejemplo del certificado. Repito, toda la información la vamos a poner clara en el Q&A para que lo puedan observar todos, ¿sí? Cuál es la manera, cómo se accede, cuáles son los requisitos y el tiempo, ¿verdad? El tiempo estimado para que este certificado pueda llegar a quienes, por supuesto, cumplan los requisitos y generen una calificación aprobatoria de esa evaluación. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro primer webinar de Máster en Lubricación Automotriz. Primer capítulo de aplicación, los conceptos que nos explicó el ingeniero Viridiana, están referidos justamente a aquellos enunciados básicos, conocimiento de cómo se integra un aceite lubricante. Aún no hemos hablado de ninguna aplicación y aquí vamos a empezar justamente con el primer capítulo, motores de combustión interna, ¿sí? Aquí hay una primera frase de ¿sabías qué? Nos hablan de un modelo de los autos, ¿verdad? Un Volvo 1800cc. Nos dicen que este modelo del año 1966 hizo un recorrido de más de 5 millones de kilómetros, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que queremos es justamente buscar cuáles son estos lubricantes adecuados para asegurar la fiabilidad del motor y por supuesto que su periodo de vida útil se extienda. Entonces, ayúdanos, por favor, ingeniero Alan, con este segundo capítulo para continuar con la exposición. Hola, ¿qué tal? Sí, ya estamos aquí, Peter. Muchas gracias por la intro. Y como lo comentabas, la parte que nos estuvo comentando la ingeniero Viridiana, básicamente es lo fundamental que vamos a estar viendo en la parte final de la sesión del día de hoy. En las otras dos sesiones ya vamos a tener aplicaciones precisas como lo es motores, como lo es sistema de enfriamiento, líquido para frenos, toda la parte que lleve un lubricante, inclusive grasas lubricantes. Entonces, en base a esto, vamos a empezar a hablar ahora de lo que sería la parte de motores de combustión interna. En este caso, me gustaría iniciar con la parte de la mecánica, si lo podemos llamar así. Denme un segundo en lo que comparto la pantalla, para que nosotros podamos tener una idea de en dónde podemos aplicar este tipo de productos. Número uno, vamos a empezar definiendo lo que sería un motor de combustión interna. Básicamente lo podemos llamar como el corazón de nuestro vehículo, ese pequeño elemento mecánico o sistema, mejor dicho,
que nos va a estar dando la potencia a nuestro vehículo. De manera técnica, lo podemos definir como una fuente de energía que va a convertir toda esa quema de combustible, ya sea gasolina, diésel o gas. Esto quiere decir que va a recibir una energía calorífica y a través de todos los componentes mecánicos vamos a poder mover a nuestra unidad. Esto lo podemos llamar transformación de energía calorífica a energía mecánica. Lo podemos tener presente en dos aspectos o en dos tipos de motores. Número uno, motores dos tiempos, que estos motores ya están un poco fuera del mercado automotriz en general. Lo podemos ver en motocicletas de baja cilindrada o incluso en algunos equipos recreativos como lo son yates o algunos tipos de lanchas. También pueden ser más que nada en la parte ya no automotriz, sino las famosas podadoras de césped o mosquitos, como ustedes los conozcan, y los podemos identificar de una manera muy rápida. Son unos motores muy ruidosos, a comparación de los motores cuatro tiempos, que inclusive estos ya están en un 95-98% de nuestro parque automotriz. Estos, obviamente lo comentaba hace rato, pueden ser a base de gasolina, pueden ser a base de diésel o las nuevas tendencias pueden ser de la parte de gas o algún otro combustible. Pero si nos centramos en lo que serían motores cuatro tiempos, que es en lo que la mayoría de los automóviles traen actualmente, vamos a hablar rápidamente de sus ciclos de operación. Como lo dice el nombre, son cuatro tiempos, los cuales son admisión, compresión, combustión y finalmente el escape. En el primer paso, nuestra válvula, vaya la redundancia, de admisión, se va a aperturar, va a permitir el paso ya sea de la mezcla combustible y aire o únicamente aire. Esto también va a depender del sistema de inyección o del sistema de alimentación que tenga el vehículo, porque ya tenemos lo que es la famosa inyección directa, tenemos la inyección indirecta, tenemos el monopunto, multipunto, el famoso carburador en los autos antiguos, que ahí vamos a poder admitir la parte de mezcla gasolina y aire. En el caso de diésel o de inyección directa, vamos a estar hablando de que únicamente vamos a admitir el aire. En el segundo paso, la compresión que nos va a estar generando todo este mecanismo de potencia, lo que es el cigüeñal, la parte de la biela, la parte del pistón, vamos a hacer un poquito más pequeño nuestro espacio en la cámara de combustión. Esto con la finalidad de poder aprovechar de mejor manera la explosión del combustible. En el caso de los vehículos a gasolina, vamos a tener la bujía que nos va a generar la chispa para hacer la quema de este combustible. Y en el caso de diésel, por el calor que se genera por el funcionamiento del propio motor, vamos a hacer la quema de este combustible. Finalmente, ese es el tercer paso del que estamos hablando, combustión o quema, diésel, gasolina, gas. Y una vez que quemamos estos combustibles, vamos a generar ciertos gases. Tanto en gasolina, diésel, tenemos ciertos contaminantes que se van a desprender al medio ambiente. Pero muy importante tener en cuenta que en diésel, por la misma naturaleza del propio combustible, vienen siendo mayores partículas, mayores gases contaminantes los que vamos a emitir al medio ambiente. Por eso, en la siguiente diapositiva vamos a ver una entidad que a lo mejor ya la han escuchado, EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Pero antes de irnos a esa parte de los mecanismos para reducir los gases contaminantes, vamos a ver rápidamente el sistema de lubricación del motor. Esto principalmente de los motores cuatro tiempos. Cárter, que lo podemos definir como el depósito donde va a estar almacenado nuestro aceite. La bomba que nos va a generar ese impulso, ese caudal de nuestro lubricante para que pueda ser transportado. Y antes de ir a nuestro motor y poder reducir el desgaste, como nos lo comentaba el ingeniero Viri, vamos a pasar por el filtro. Aquí vamos a estar encapsulando toda esa suciedad que puede estar recolectando nuestro lubricante durante su trabajo. ¿Y cómo lo vamos a transportar? Pues bien, tenemos las venas de lubricación o el sistema de distribución. Muy importante tener en cuenta que ya autos actuales ya no nos van a permitir realizar el aumento de la viscosidad, por lo mismo de que las venas de lubricación vienen tan pequeñas, tan cerradas, que ya no nos permite hacer ese aumento de viscosidad. De igual manera, más adelante vamos a ver cuándo sí y cuándo no podemos realizar este proceso. Hablando de EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, nos va a estar hablando de algunas normas
principalmente en servicio pesado, vehículos a diésel, que debemos de cumplir para poder tener un medio ambiente un poco más cuidado. En este caso, vamos a protegernos de los famosos NOx u óxidos de nitrógeno, partículas semisólidas que se lleguen a emitir al medio ambiente o algunos gases como el monóxido de carbono. Esto lo vamos a hacer nuevamente con 4 sistemas de post-tratamiento. Número 1 va a ser el EGR, que lo tenemos aquí en pantalla en la parte superior, que es una pequeña válvula que va a recircular un porcentaje, máximo 30% de los gases que se emiten tras la quema del diésel. Esto con la finalidad de poder reducir esa contaminación que se puede emitir al medio ambiente. EGR fue lanzado en el 2004 o unidades 2004 ya van a contar con esta pequeña válvula. Pero aún así, EPA, con sus mediciones que hace regularmente, va a estar viendo de que todavía hay algunos contaminantes que se están desprendiendo. Es ahí donde nace lo que es el DPF y el DOC. DPF va a ser el filtro de partículas diésel, nos vamos a saltar este, y nos vamos a ir al DOC, al catalizador oxidativo diésel. Ambos son lanzados en el año 2007 y uno nos va a permitir reducir lo que son los hidrocarburos o lo que es el monóxido de carbono y el otro lo va a estar reteniendo, como dice su nombre, al ser un filtro, va a estar reteniendo la parte de las partículas semisólidas que se llegan a emitir por la quema del diésel. Pero aún así, ¿qué es lo que pasa con el NOx? Ahí todavía tenemos grandes cantidades de este gas nocivo. Nace lo que es en el 2010 el SCR, reductor catalítico selectivo. Esto con la finalidad de poder transformar el NOx en nitrógeno y oxígeno. Pero no lo va a hacer solo, sino lo va a hacer con apoyo de la famosa urea automotriz o el DEF. Esto nos va a indicar que químicamente nos va a estar haciendo la conversión de NOx a nitrógeno y oxígeno. Y la pregunta aquí es, ok, ya me dijiste los sistemas de posttratamiento, pero ¿qué lubricante voy a utilizar? La respuesta que siempre les hemos comentado es referirnos a los que nos indique el manual del fabricante. ¿Quién mejor va a saber qué lubricante, qué categoría, qué viscosidad se debe de aplicar que quien creó al equipo? En este caso, en motores a diésel o vehículos de servicio pesado, los tenemos como un rompecabezas. Puede ser que la carcasa, el exterior, el chasis sea de una marca, por ejemplo, International, pero el motor es Cummins, la transmisión es Mercedes-Benz o transmisión Eaton. Después tenemos el diferencial de Arvin Meritor, por ejemplo. Entonces no podemos basarnos en lo que nos dice, por ejemplo, el manual de International, porque el motor ya es de otra marca y nos pide una especificación. En el caso de unidades con sistemas de posttratamiento, como lo vemos del lado derecho, la categoría más básica, si lo podemos llamar así, que podemos aplicar cuando tenemos EGR, es un 6.4 o la siguiente categoría que sería un 6.4 Plus. De ahí cuando ya tenemos EGR más DPF o DOC, podemos estar aplicando un CJ4, pero de preferencia irnos a uno que ya nos cubra todos los sistemas de posttratamiento. Cuando tenemos SCR, EGR, DPF, vamos a estar utilizando un CK4. Igual más adelante vamos a tener una pequeña línea del tiempo para que le tomen captura de pantalla y tengan esta información a la mano. Ahora, estábamos hablando hace rato, mi compañera Viri estaba hablando de las funciones que debe desempeñar un lubricante, que era limpiar, enfriar, proteger contra la herrumbre y corrosión, reducir ruidos y vibraciones, y también, muy importante, vamos a tener aquí una sexta función, que va a ser la parte de sellar las presiones de combustión. Esta sexta función únicamente va a aplicar a motores. Eso sí me gustaría que lo tengan anotado y subrayado. La sexta función en motores, sellar presiones de combustión. Esto lo va a hacer a través de lo que sería el grado de viscosidad. Es por eso que normalmente vehículos nuevos, por lo mismo que no tienen un desgaste, las tolerancias, las holguras son muy pequeñas. Y el grado de viscosidad que se debe de elegir es una viscosidad baja. 5W30, 0W20 o las nuevas tendencias principalmente en vehículos híbridos o incluso asiáticos, 0W16.
Esto por lo mismo de que los modelos o los diseños de los motores vienen más cerrados, más compactos. E incluso más adelante en la siguiente sesión vamos a ver que esa tendencia también viene en la parte de las transmisiones. Pero vamos a enfocarnos ahorita en sellar presiones de combustión como la función segunda fundamental, si lo podemos llamar así, en motores, porque la primera va a ser lubricar, reducir el desgaste, reducir la fricción. De igual manera, vamos a tener quizá no una función, pero sí una propiedad muy importante del lubricante que va a ser el número base. Si en algún momento tiene la oportunidad de ver una información en internet, un ojo de datos técnicos de algún producto de la línea Voltron, de la línea Ron Power, y ven esa característica que dice número base, vamos a ver que puede decir 5 miligramos de hidróxido de potasio, 11 miligramos de hidróxido de potasio, pero ¿qué significa? En términos coloquiales, cuando nosotros comemos muchas grasas, muchos picantes, tenemos cierta acidez en el estómago. Pues normalmente nos tomamos un Pepto, un shot de de alguna leche de magnesia, así se le llama coloquialmente. Esto con la finalidad de neutralizar los ácidos que se lleguen a generar en nuestro estómago. En el caso de los motores, tanto diésel, gasolina o incluso en la parte de gas, podemos hablar de los efectos corrosivos. Y recuerden que la corrosión, como se los dijo mi compañera Viri, son los efectos que atacan o destruyen hasta cierto punto a los metales por ácidos o reacciones químicas. En este caso, un número base nos va a indicar la capacidad que tiene el lubricante para neutralizar los efectos corrosivos que se generen dentro del motor. Y recuerdan que les dije o les hablé de la viscosidad referente a sellar presiones de combustión, pues aquí ya tenemos a una entidad que ya es globalmente reconocida, SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta entidad nos va a estar dando un estándar, una pequeña tabla que nos dice, ¿sabes qué? Ok, ¿quieres un aceite para motor? Puedes tener ciertas combinaciones. Puedes tener un aceite multigrado, un aceite monogrado, puedes tener un aceite multigrado de baja viscosidad, de elevada viscosidad, como tú lo vayas sacando a flote. ¿Qué nos referimos como un aceite monogrado? Bien, en esta tabla que es la SAE J300, nuevamente nos indica los grados de viscosidad. Y cuando trabajamos con un solo renglón, llámese con o sin la letra W, va a ser un aceite monogrado. Esto quiere decir que va a tener un solo desempeño, si lo podemos llamar así, en las diferentes temperaturas. Y un aceite multigrado, vamos a estar trabajando con dos renglones de esta tabla, pero una viscosidad con la letra W y otra viscosidad sin la letra W. La letra W nos los va a indicar cuando hablamos de aceites que van a estar trabajando de mejor manera a bajas temperaturas. No necesariamente a temperaturas bajo cero, pero puede ser a temperatura ambiente que se considera un poco más frío a comparación de los 100 grados que trabaja un motor. Por eso, normalmente aceites de baja viscosidad 0W30, 5W20 tienden a trabajar entre 10 a 15 segundos para poder cubrir todo el motor. Y aceites monogrados o incluso multigrados, un 25W60, que son aceites muy gruesos, llegan a trabajar un minuto para poder cubrir a todo el motor. Ahora imagínense un minuto sin tener un lubricante dentro del motor, ¿qué tanto desgaste vamos a tener? Por eso es que la tendencia nuevamente en que los nuevos vehículos tengan una selección de aceites de baja viscosidad. Esto con la finalidad de reducir el desgaste al arranque y prolongar la vida útil de nuestro motor. Pero si estas definiciones no quedaron muy en claro, no se preocupen. Aquí tenemos tanto las definiciones como una pequeña tabla que nos va a dar una parte visual de cómo se comporta un aceite monogrado en color azul y un aceite multigrado en color rojo. 40 grados centígrados, nuevamente podemos llamar baja temperatura, temperatura ambiente. Vemos que un aceite 15W40 tiene una menor viscosidad, una menor resistencia a poder moverse, a comparación de un SAE 40 que tiene una mayor viscosidad por ser un aceite monogrado. Pero los dos al ser SAE 40 van a estar trabajando al mismo grado, con la misma viscosidad, y es ahí donde ya van a trabajar como lo decíamos, como un SAE 40 en base a la tabla
SAE J300. Nuevamente, y la pregunta que les hacía un poco retórica al inicio, ¿qué aceite les recomendamos? Número uno, lo que les indica el manual del fabricante. Número dos, y esta es una respuesta que me gusta compartir, va a ser depende. Porque muchas veces podemos guiarnos en lo que nos indica el manual del fabricante. Puede ser que sea un 5W30, pero ya actualmente el cliente o uno como consumidor ya está utilizando un 15W40. Ya no nos podemos regresar a una viscosidad. Es ahí o donde mantenemos el 15W40 o nos vamos un grado más arriba. Pero para irnos un grado más arriba, debemos de tener en cuenta estos síntomas. Número uno, consumo de aceite. Esto quiere decir que el nivel va a estar bajando. Por eso viene el segundo punto, rellenos más frecuentes para poder estar a nivel y proteger a mi vehículo o a mi motor. Cuando ya estamos quemando aceite, estamos consumiéndolo y por eso es que se emite el humo azul. Ese es el color característico de cuando nuestro lubricante ya está pasando a ser quemado a la cámara de combustión. Y con esto, ¿recuerdan la sexta función que teníamos precisamente para motores, que era sellar presiones de combustión? Pues aquí, como ya tenemos una holgura, tolerancias un poco más amplias de lo que nos puede cubrir nuestro aceite, ya tenemos lo que es la pérdida de potencia. Entonces, esos son los síntomas que podemos estar visualizando para nosotros poder determinar un aumento de viscosidad. Pero, muy importante, tener en cuenta que no es en base al número que viene en el tacómetro, en el odómetro, como ustedes lo conozcan. Si se dan cuenta en esta gráfica, hablamos del desgaste de motor en años y la viscosidad seleccionada. En ningún momento vamos a hablar del kilometraje. En lo personal, he llegado a ver unidades con más de 300,000 kilómetros que siguen utilizando un 5W30. Esto, nuevamente, por los cambios constantes que se le van haciendo en el aceite y, nuevamente, apegarse a lo que viene en el manual del fabricante. Es ahí donde poco a poco vamos viendo la importancia de la viscosidad, pero ahora vamos a ver la importancia de otra entidad que muy seguramente también la conocen. API, que es el Instituto Americano del Petróleo, vamos a estar hablando de esta entidad como si fuera hasta cierto punto el que nos diga qué tan reciente o qué tanto podemos estar utilizando nuestro lubricante en vehículos de años anteriores. ¿Por qué? Primero vamos a definir que tenemos dos categorías principales. Número uno, la letra S, que va a ser para vehículos a gasolina, y número dos, la letra C, que va a ser indicativo de lubricantes para vehículos a diésel o servicio pesado. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, vamos a hablar de que tenemos una segunda letra. Esta va a ir en orden alfabético, siendo SA o sea lo más antiguo y lo más actual en el caso de gasolina, SP, en el caso de diésel, CK4. Tener muy en cuenta que API a finales de este mes, inicios de abril, ya estará lanzando la nueva especificación API-SQ. Obviamente, esto va a traer consigo mismo algunos cambios, pero todo va a ser a pro de cuidar a los motores de nueva generación. Y creo que una pregunta que siempre nos han hecho, que siempre nos hemos hecho, es, ¿puedo utilizar un aceite de motor a diésel en un motor a gasolina? Nuevamente, la respuesta que les he dicho, depende. Si su aceite, por ejemplo, de la línea Voltro, viene con el indicativo de las dos categorías, podemos utilizarlo como flotilla mixta, tanto para diésel como para gasolina, teniendo en cuenta que la primera letra va a ser el uso principal. Esto quiere decir que sí lo puedo utilizar un CK4 diagonal SN en gasolina y diésel, pero principalmente en diésel. Un segundo uso, un uso de respaldo, si lo podemos ver así, va a ser para gasolina, pero muy importante, no para todas las unidades. SN nos va a referir a vehículos del año 2010 hacia atrás, 2020, perdón. Esto quiere decir que si mi vehículo es no sé, una camioneta Nissan 2023, yo no puedo ocupar una clasificación SN. Los motores están cambiando constantemente.
Obviamente ya no es la misma metalurgia, ya no hablamos de hierro colado, hablamos ya de aleaciones de aluminio, ya hablamos de diseños nuevamente del famoso BBT, distribución variable, el sistema de alimentación, inyección directa, etcétera. Es por eso que un aceite también tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando para cuidar las exigencias del mercado automotriz. Esto, nuevamente, va a ser hasta que salga la nueva categoría SQ, lo más vigente. ¿Puedo tener yo un vehículo 2005 y colocar un API SP? Sí, mientras esté respetando el grado de viscosidad. Nuevamente, siempre hay que identificar qué viscosidad y qué categoría de servicio me está solicitando el fabricante. Porque si a lo mejor el manual me dice, oye, ¿sabes qué? Tu vehículo es un 2018, va a estar pidiendo una PSN 5W30. Ok, pero yo encontré una PSP 5W30 y además tiene ILSAC GF6. ¿Lo puede utilizar? Sí lo puedes utilizar, porque ahora ya hablamos de otra entidad, ILSAC. ILSAC, que es el Comité Internacional para Aprobación y Estandarización de Lubricantes, también nos va a estar dando unos argumentos de, oye, yo como entidad te voy a estar diciendo, sí, tu aceite sí está ayudando a lo que es ahorro de combustible y cuidado del medio ambiente, pero únicamente en viscosidades SAE 20, SAE 30 y menores. 5W20, 5W30, 0W16, etcétera. Así como API tiene API SP, API SQ, vamos a estar viendo que ILSAC tiene un sexto número. Bueno, perdón, un número que en este caso sería el 6, que va a ser la sexta edición de este comité en cuanto a la clasificación de lubricantes. Pero ya en la actualidad también existe un 0W16 como viscosidad solicitada en ciertos vehículos. Es ahí donde entra la comparación de un GF6A y un GF6B. GF6A únicamente va a trabajar con 0W20 o bueno, más fácil, SAE20, SAE30, nuevamente multigrados. Esto, nuevamente, podemos trabajar con GF1 a GF5 porque son las viscosidades que van a estar solicitando. En el caso de GF6B, como es una viscosidad nueva, debe de trabajar por sí misma. Por eso incluso si nos damos cuenta, tenemos una dona de servicio y un escudo que dentro del mismo ya nos dice qué viscosidad está catalogando. Por eso es muy importante identificar qué nos pide el fabricante y qué producto voy a colocar. Asimismo, en lo que serían los vehículos a diésel, les dije que teníamos la parte de una línea del tiempo. Aquí viene lo que es un 64, 64 Plus, un CJ4, un CK4. Y arriba vemos algunas siglas, por ejemplo, EGR, DPF, que son los sistemas de posttratamiento que anteriormente les comentábamos. Por eso decíamos que si tenemos un EGR, un 64, 64 Plus. Si ya tenemos EGR, DPF, nos podemos ir hasta la derecha con un CK4. Pero de igual manera, tenemos otra entidad europea que nos va a estar dando algunas clasificaciones para lo que serían los aceites de gasolina y diésel de servicio ligero. ASEA, que va a ser la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europea, nos da esta pequeña clasificación. En caso de motores a gasolina, tenemos la letra A. En el caso de motores a diésel o servicio ligero, tenemos la letra B. Y obviamente la parte de cuál es la especificación, principalmente motores diésel europeos nos van a regir, a normalizar por la normatividad, perdón, Euro 5, Euro 4 o incluso lo más actual Euro 6. Y en el caso de motores americanos vamos a estar hablando de API CK4, API CJ4, CI4 Plus o incluso algunas unidades ya van a estar solicitando API FA4. ¿Cómo los vamos a estar solicitando? Bueno, esto va a ser en base a lo que sería también la cantidad de azufre que llegue a tener nuestro combustible. Pero ese ya es un tema muy extenso que desafortunadamente por el tiempo que nos lleva esta sesión, hemos terminado y ya sería más adelante que lo lleguemos a tocar. Sin más, les agradezco la atención del día de hoy y Peter, te regreso los micrófonos. Sí, muchas gracias, Alan, por esta segunda parte. Si nos permites usar la pantalla. Vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas, ¿verdad? Vamos a tomar algunas preguntas del bloque número 1, ¿verdad? Viri, si nos gustas apoyar
con algunas de estas dudas. Nos pregunta, por ejemplo, eh, el señor Rafael Luque. Muchas gracias, Rafael, por sus constantes preguntas. Nos dice, comercialmente se les dice a los grupo 3 como sintéticos, pero técnicamente ¿es esto correcto? Nos pregunta don Rafael. Ok, saludos Rafael. Sí, de hecho lo vi que estuvo bien activo, nos estuvo haciendo muchas preguntas, por eso les decíamos, es bien importante iniciar desde el tema de orígenes porque desde ahí empieza todo el fundamento. Ahora ya contestando la pregunta, técnicamente nosotros sabemos que no es correcto por el tipo de base que vienen de una base mineral. Sin embargo, ya comercialmente, recuerden que en algunos casos ya hablábamos de este proceso de inyección de hidrógeno como es un proceso muy severo al que se somete perdón, de base mineral, prácticamente se queda sin características indeseables. Entonces, es por eso que comercialmente sí se pueden vender o publicar al mercado como básicos sintéticos, pero ya si lo ves de la parte técnica, siguen siendo una base mineral, pero ya con un muy alto grado de hidroprocesamiento, por lo cual se hace mucho más estable y prácticamente la podemos comparar con una sintética. Muchas gracias, Viri. Nos pregunta Luis René Álvarez. Alan, por favor, ¿se recomienda el uso de aditivos para los aceites de motor? Bueno, en este caso, como se los dije, creo que va a depender muchísimo de lo que son los síntomas o la forma de operar el vehículo. No se recomiendan de primera instancia si no presentan lo que es una exigencia mayor a la que normalmente están sometidos, que puede ser que sobrecarguen a la unidad, sobreesfuerzo de marcha, esta parte de los vehículos como taxis, Ubers, plataformas que van a estar distribuyendo ya sea pasaje o algún otro elemento. Y cuando ya estamos nosotros utilizando un monogrado, un SAE 60 y tenemos los síntomas para hacer la elevación de la viscosidad. Aquí ya podemos recomendar el uso de estos aditivos, pero únicamente bajo estos síntomas. Si no los presentamos, no se deben de utilizar. Esa es la recomendación principal. Gracias, Alan. Una siguiente pregunta es de Jorge Ortiz. Viri, por favor, nos dice, la oxidación se da por la presencia de oxígeno. ¿En los lubricantes es el mismo caso? Es decir, ¿la degradación del lubricante es causada por la presencia de oxígeno? Ok, pues primero igual nuevamente saludos, Jorge. Y en este caso, más que por la presencia de oxígeno, yo les decía que por el tipo de aplicación y el sistema en el que van a estar trabajando los aceites lubricantes, el enemigo número uno, el cual va a acelerar este proceso de degradación o envejecimiento, van a ser las altas temperaturas a las que va a ser sometido el aceite lubricante. Sí podría ser por el proceso o el contacto con la oxidación, pero ese no sería el número uno. El factor número uno, les repito, las altas temperaturas. Después puede venir la formación de algún tipo de ácidos, lodos, lacas que van a intervenir o van a reducir la vida útil del aceite lubricante. Entonces, esos serían los primeros o más bien los principales enemigos, no tanto el contacto con el oxígeno. Gracias. Esta es una pregunta muy, muy importante para ti, Alan. Nos preguntan, eh, ¿por qué se provoca mucho lodo o cochambre? Así lo expresan, como en ocasiones se le llama, si los cambios de aceite se realizan dentro del tiempo de especificación. En este caso podemos tener que interviene la calidad del combustible como un efecto negativo en la parte del funcionamiento del motor. Podemos tener incluso algún tipo de filtración. Puede ser que tengamos alguna contaminación con lo que sería glicol, con agua, que nos esté produciendo alguna extraña combinación dentro del funcionamiento del vehículo. También tener en cuenta que lo primero que se agotan son los aditivos en un aceite lubricante. Y, ok, si se hacen los cambios en base a lo que nos indica el fabricante, puede ser que el aceite que estén utilizando no cumpla con las propiedades necesarias para poder cubrir a este tipo de unidades. Gracias, Alan. Eh, También nos pregunta Rafael Luque, Viri, ¿pueden existir incompatibilidades entre los aditivos o paquetes de aditivos entre diferentes tipos de bases? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Ok, Rafael, aquí principalmente nos tendríamos que fijar en el tipo de bases, porque esas van a ser las incompatibles. Ya les decía yo que un aceite para motor, ya sea mineral o sintético, van a compartir usualmente el mismo tipo de aditivos por la aplicación a la cual van a estar siendo sometidos.
Entonces, aquí más bien habría que checar qué tipo de bases van a estar siendo combinadas. Acuérdense que para la parte automotriz únicamente ocupamos mineral, parafínicas, parte sintética, ocupamos las PAUs. Esto se da más, la incompatibilidad entre bases se da más en la parte industrial, cuando a lo mejor mezclas un polialquilenglicol con algún éster o una base nafténica, ahí sí vienen incompatibilidades, desde que las mezclas pues pueden reaccionar químicamente y generan algún tipo de gelatina, lodos, pero para la parte automotriz, el tema de los aditivos no, siempre y cuando estés mezclando un aceite para motor, a lo mejor de dos marcas, pues te repito, van a compartir el mismo tipo de aditivos, no tendrán que causar ningún tema. Gracias, Viri. Una pregunta para Alan. Nos dice Mauricio Miranda. ¿Es cierto que para limpiar un motor a gasolina se le puede poner aceite de diésel? Es decir, aplicar un aceite de motor a diésel en un motor a gasolina con esta característica de generar limpieza. Sí se puede estar utilizando un aceite de motor a diésel en uno a gasolina porque normalmente los motores a diésel son un poco más exigentes. Lo decía al inicio que la parte de la pureza o suciedad inclusive del combustible mismo, del diésel, es mayor a un gasolina. Esto nos indica que también el paquete de aditivos, no que tenga mayor cantidad de aditivos, que tenga 14, 16, etcétera, sino que la concentración por sí misma es ligeramente mayor. Esto nos indica que el paquete de detergente dispersante va a estar un poquito en mayores concentraciones y nos va a ayudar a limpiar, pero tener muy en cuenta que utilizar uno a gasolina es lo mejor, utilizar el de diésel en vehículos de servicio pesado, como diríamos cada quien con su respectivo motor. Muchas gracias, Alan. Bien, pues daríamos finalización al webinar, a la sección de preguntas y respuestas. No olviden, todas las preguntas que se generaron las vamos a contestar en un archivo, lo vamos a documentar y lo vamos a compartir en el grupo de Telegram, ¿sí? Para efectos de que todos tengan esa respuesta, así como el documento PDF de la presentación. No nos queda pues sino agradecer a todos compañeros mecánicos, técnicos automotrices, participantes, hermanos de Colombia, Venezuela, Guatemala, que nos están también sintonizando, todos los compañeros de instituciones educativas, bienvenidos. Y bueno, pues seguimos a sus órdenes. Recuerden, este fue el primer capítulo, vienen dos más. Al final se generará una evaluación de asistencia, 70% en cada una de las emisiones. Los que tengan este número les será justamente enviado un correo para proceder a la evaluación y quien genere un valor mayor a 8.5, entonces procederíamos con la etapa de certificación. Toda la información se estará compartiendo, ¿sí? Para estar actualizados. Y pues de nuestra parte, buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación. Seguimos en contacto con ustedes. Hasta luego.